Hola, mucho gusto. El día de hoy presentaremos el área 6, que es el Congreso Constituyente de Querétaro y la Constitución de 1917. Los integrantes de mi equipo son Caballo Esquivel, la Beatriz, su servidora, Caballo Esquivel, Cristian Guadalupe, Cham Cruz Barba Ivonne, Rodríguez Joil, Jimena de la Luz. A continuación empezaremos con el tema. Primero que nada, el primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, Venustiano Carranza, enunció su firme propósito de establecer el orden constitucional en favor de haber finalizado la lucha armada. Fue así como Venustiano Carranza convocó el 19 de septiembre de 1916 al llamado Congreso Constituyente de Querétaro, figura política que trabajó bajo el lema de Constitución y Reforma, y cuyo propósito radicó en los estudios de las reformas propuestas que formarían parte de la nueva Carta Magna bajo la cual se regiría el orden político nacional, siempre en defensa de los ideales revolucionarios, así como de las nuevas demandas de la sociedad mexicana, lo que permitió poner en marcha su proyecto de nación. El Congreso inició sus sesiones el 1 de diciembre de 1916 en el emblemático Teatro Iturbide de la ciudad de Querétaro, Quintana Roo, el cual contó con la presencia de Venustiano Carranza, acompañado de Roque Estrada, Federico Montes. En total estuvo conformado por 218 diputados, de los cuales 66 fueron militares. Carranza presentó un resumen de las reformas propuestas para ser incluidas en la nueva Constitución, entre las que destacan el juicio de amparo, la soberanía nominal de los estados, la libre concurrencia mercantil, la elección directa del presidente, la responsabilidad política, el sistema presidencial y la desaparición de las vicepresidencias. Finalmente, y después de arduas sesiones y consensos, el 31 de enero de 1917, Carranza firmó la nueva constitución denominada Reforma a la Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 5 de febrero de 1857. A este solemne acto le acompañó el secretario de Guerra y Marina, el general Álvaro Obregón. La Carta Magna está conformada por los siguientes títulos. El número 1 de las garantías individuales, el número 2 de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, el número 3 de la división de poderes, el 4 de las responsabilidades de los funcionarios públicos, el 5 de los estados de la federación, el 6 del trabajo y la previsión social, el 8 prevenciones generales, el 9 de las reformas a la Constitución, y el 10 de la inviolabilidad de la Constitución. Como la del 57, la Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917, en el que se establecía el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, un poder legislativo en 2 cámaras y una comisión legislativa permanente. A diferencia de su antecesora, dio gran fuerza al Ejecutivo. Siguiendo lo dispuesto en los transitorios de la Constitución, Carranza convocó a elecciones para presidente y para diputados y senadores al Congreso de la Unión. El 1 de mayo de 1917, Carranza rindió protesta como presidente constitucional. A pesar de que se había proclamado una nueva constitución, el orden constitucional no se había restablecido en todo el país. Muchos estados se demoraron meses y años en adherirse al pacto federal, porque continuaban en ellos los movimientos armados. Para poner fin a los movimientos rebeldes, el Ejecutivo procedió junto con el secretario de Guerra y Marina a reorganizar los antiguos cuerpos del ejército en divisiones, brigadas, batallones y regimientos, suprimiéndose las comandancias militares y aumentándose los salarios. La nueva Constitución trajo la protesta de los Estados Unidos, ya que consideraban que los artículos 3, 27 y 123 lesionaban los intereses de los extranjeros. A ella se sumó la queja de las compañías petroleras, que veían afectados sus intereses, ya que el gobierno de Carranza trataba que los hidrocarburos quedaran bajo el dominio de la nación. El conflicto tendría sus puntos culminantes en los gobiernos que siguieron a Carranza. Formalmente la revolución había terminado y se vivía bajo un nuevo orden constitucional, pero la calma no había llegado al país. Se padecía escasez de moneda, bandidaje, hambre, epidemias. Muchos pueblos pedían restituciones de tierra y dotaciones. El desempleo era elevado, eran frecuentes las huelgas y los problemas religiosos. Las restricciones económicas y las grandes dificultades en la aplicación de algunos de los preceptos constitucionales. Continuaban levantados en armas algunos grupos, principalmente zapatista, cuya lucha se debilitó con el asesinato de su caudillo en abril de 1919.
Con los principios plasmados en la Constitución de 1917, México inició su arduo proceso de reconstrucción nacional, lo que implicó cimentar un nuevo régimen social, económico y político que diera un nuevo rostro al Estado mexicano, uno moderno y democrático que se tradujo en estabilidad política y social. Sin embargo, no fue sencillo. Nuestro país atravesó una turbulenta etapa para que los preceptos emanados de la Revolución y plasmados en la Constitución se cristalizaran. Este periodo convulso fue superado y en la década de los 30 se llevaron a la práctica los preceptos constitucionales: expropiaciones, latifundios ferrocarrilera, petrolera, el reparto agrario, la protección a la industria y mejoras sociales en salud, vivienda y educación, medidas que beneficiaron a amplios sectores de la población. Con la aplicación de los principios de nuestra norma suprema, se cumplieron las aspiraciones populares y a pesar de las más de 600 reformas que se han hecho, no ha perdido su vigencia, pues es una norma viva que no solo regula el Estado, sino que da fuerza a una serie de anhelos de nuestra sociedad, propuestas que deben ser una obligación del Estado, ponerse como propósito cumplir. El gran avance de la Constitución de 1917, señaló Jorge Carpizo, es que con sus logros y aciertos y también con sus habilidades y fallas han fortalecido el régimen democrático, el cual era extraordinariamente débil e incipiente cuando fue promulgada, pero es indudablemente que su principal desafío se encuentra en alcanzar su tesis fundamental, la justicia social. En conclusión, el Congreso Constituyente fue una parte importante para desarrollar la Constitución que hasta el día de hoy nos rige. Es de considerar que no fue un proceso fácil, puesto que son leyes que se debieron formular adecuadamente para el beneficio de todos. Esta ha tenido gran impacto en la actualidad, pues al seguir vigente se considera como la base para implementar nuevas leyes que se adaptan a las necesidades del pueblo, con el fin de tener en su mayoría orden y justicia en el país. Bueno, eso sería todo de nuestra parte. Esperamos que les haya gustado el tema y pues nos despedimos.